Nunca creí en fantasmas. Nunca creí en espíritus, en maldiciones, ni en nada de eso que la gente cuenta cuando se junta alrededor del fuego o en las noches de tormenta. Para mí, todo eso era puro cuento. Historias que inventaban los abuelitos para asustar a los niños o para explicar cosas que no entendían. Yo era una persona práctica, con los pies bien puestos sobre la tierra. Tenía 28 años, un trabajo estable como contador en una empresa mediana de la Ciudad de México, y una vida normal, sin sobresaltos. Mis días transcurrían entre hojas de cálculo, cafés con los compañeros del trabajo y las videollamadas con mi familia que vivía en Oaxaca. Todo cambió cuando mi abuela Clemencia murió. No fue una muerte inesperada. Tenía 92 años y había vivido una vida larga y plena, pero su partida dejó un vacío enorme en nuestra familia, especialmente en mi mamá, que era su única hija. El funeral se llevó a cabo en San Felipe del Agua, el pueblito en las afueras de Oaxaca, donde mi abuela había vivido toda su vida. Era un lugar pequeño, de esos donde todo mundo se conoce, donde las tradiciones se respetan y donde las leyendas pasan de generación en generación, como si fueran verdades absolutas. Yo bajé desde la Ciudad de México para el funeral. Hacía casi 2 años que no visitaba a mi abuela, y eso me pesaba en el pecho como una piedra. El trabajo, las excusas, la vida acelerada de la capital, todo eso me había alejado de ella, y ahora ya no tendría oportunidad de remediar eso. El velorio fue largo y emotivo. Familiares que no veía desde hace años aparecieron de todos lados, primos, tíos, conocidos del pueblo. La casa de mi abuela, una construcción antigua de adobe con techo de tejas rojas, se llenó de gente, de flores, de veladoras y del aroma penetrante del copal. Mi abuela yacía en un ataúd sencillo de madera, vestida con su rebozo favorito, el azul con flores bordadas que siempre usaba para ir a misa. Durante toda la noche, mientras la gente rezaba el rosario y compartía anécdotas sobre la abuela Clemencia, yo me sentía extraño. No era tristeza, exactamente. Era algo más profundo, algo que no podía identificar. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que algo observaba desde las sombras. El entierro fue al día siguiente, en el cementerio municipal de San Felipe. Era un camposanto viejo, con tumbas que databan de hace más de 100 años. Algunas lápidas estaban tan desgastadas que ya no se podían leer los nombres. Había criptas de familias adineradas de antaño, monumentos con ángeles de piedra cubiertos de musgo, y cruces de hierro oxidado que se inclinaban peligrosamente hacia un lado. El lugar tenía una belleza melancólica, pero también algo inquietante. Los árboles de mezquite proyectaban sombras largas y retorcidas sobre las tumbas, y el viento hacía susurrar las hojas secas que se acumulaban en los senderos. La ceremonia fue breve. El padre Julián dijo unas palabras, bendijo la tumba, y entre todos bajamos el ataúd a la fosa que habían cavado junto a la tumba del abuelo Esteban, que había fallecido 20 años atrás. Mi mamá lloró mucho. Mis tíos también. Yo me mantuve sereno, más por costumbre que por fortaleza. No era bueno expresando emociones. Cuando todos comenzaron a retirarse, yo me quedé un momento más. Quería despedirme a solas de mi abuela, decirle en silencio todas esas cosas que nunca le dije en vida. Me paré frente a la tumba recién cubierta de tierra, con las coronas de flores frescas que ya comenzaban a marchitarse bajo el sol de mediodía. Perdóname, abuela, susurré. Perdóname por no haber venido más seguido. El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Fue apenas un susurro, tan suave que pensé que lo había imaginado. Pero lo escuché claramente. Miguel. Me quedé helado. Miré a mi alrededor. El cementerio estaba desierto. Mi familia ya había salido por la puerta principal, y yo estaba completamente solo entre las tumbas. El sol brillaba con fuerza, pero de repente sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «¿Hola?», dije, sintiendo estúpido al hablarle al viento. Nada, solo el silencio y el murmullo de las hojas. Sacudí la cabeza. «¿Estás cansado?», me dije a mí mismo. «Son los nervios, el estrés, la tristeza». Respiré hondo y caminé hacia la salida del cementerio. Pero mientras me alejaba, tuve la sensación inequívoca de que alguien me observaba.
Me volteé varias veces, pero no había nadie. Solo las hileras interminables de tumbas y cruces, silenciosas y quietas bajo el sol oaxaqueño. Esa noche, me quedé en la casa de mi abuela. Mi mamá había insistido en que alguien tenía que quedarse ahí para cuidar la propiedad mientras decidíamos qué hacer con ella. Mis tíos se fueron a sus propias casas, y yo me ofrecí voluntario. Pensé que me vendría bien pasar tiempo en ese lugar lleno de recuerdos de mi infancia, que me ayudaría a procesar la pérdida. La casa estaba exactamente como la recordaba. Las paredes de adobe pintadas de blanco, los muebles antiguos de madera oscura, las fotografías en blanco y negro de bisabuelos que nunca conocí. En la sala, el reloj de pared seguía marcando las horas con su tic-tac constante. En la cocina, todavía estaba el comal de barro donde mi abuela hacía las tortillas más deliciosas del mundo. Todo olía a ella, a lavanda y a las velas de cera que quemaba frente a sus santos. Me instalé en la que había sido mi habitación cuando era niño y venía a pasar las vacaciones. Era un cuarto pequeño, con una cama individual, un ropero de madera y una ventana que daba hacia el cementerio. Sí, la casa de mi abuela estaba justo frente al camposanto, separada apenas por un camino de tierra y una barda baja de piedra. De niño, eso nunca me había molestado, pero esa noche, mientras acomodaba mis cosas, la vista de las cruces y las tumbas bajo la luz de la luna me puso incómodo. Decidí cerrar las cortinas. Cenamos en casa de mi tía Rosa, que vivía a unas cuadras. Tamales, mole, chocolate caliente, comida de velorio, comida de recuerdos. Hablamos de la abuela, de los viejos tiempos, de las anécdotas familiares que se repetían cada vez que nos reuníamos. Regresé a la casa como a las 10 de la noche, cansado y emocionalmente agotado. Me metí a la ducha, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Después me puse la pijama y me acosté en la cama, dispuesto a dormir de inmediato. Pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo. Los perros ladrando a lo lejos, el canto de los grillos, el viento que sacudía las tejas del techo. Y entonces, lo volví a escuchar. Miguel. Me senté en la cama de golpe, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La voz venía de afuera, del lado del cementerio. Era la misma voz susurrante que había escuchado esa tarde, pero ahora sonaba más clara, más insistente. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Las cortinas seguían corridas. Con manos temblorosas, las abrí apenas un poco y miré hacia afuera. El cementerio estaba bañado por la luz plateada de la luna llena. Las sombras de las cruces y los monumentos se proyectaban sobre la tierra como dedos esqueléticos. Todo estaba quieto, inmóvil. No había nadie, pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca ahora. Miguel, ven. Retrocedí de la ventana como si me hubiera quemado. Mi respiración se aceleró. Esto no está pasando, me dije. No está pasando. Cerré las cortinas de un tirón y me metí de nuevo a la cama, tapándome hasta la cabeza con las cobijas como si fuera un niño asustado. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio y el duelo me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo de mi mente, una vocecita insistía en que lo que había escuchado era real. Pasé la peor noche de mi vida. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Cada ráfaga de viento me parecía un gemido. Me quedé despierto hasta el amanecer, con los ojos clavados en las cortinas de la ventana, esperando, no sé qué. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas, finalmente me relajé. La luz del día siempre hace que los miedos nocturnos parezcan tontos. Me levanté, me lavé la cara, y me preparé un café fuerte en la cocina de mi abuela. Mientras bebía a sorbos el líquido amargo, me reí de mí mismo. Qué ridículo, pensé, dejándote asustar por el viento y tu propia imaginación. Decidí que esa noche llamaría a algunos amigos de la Ciudad de México, pondría música, haría algo para distraerme. No podía permitir que mi mente me jugara estas bromas. Pasé el día ayudando a mi mamá y a mis tíos a comenzar el proceso de revisar las pertenencias de la abuela. Cajas y cajas de fotografías, documentos viejos, ropa que olía a naftalina, vajillas antiguas. Cada objeto contaba una historia, y el día se fue volando entre recuerdos y lágrimas. Al caer la tarde, regresé a la casa.
Esta vez estaba decidido a no dejarme intimidar. Cené algo ligero, vi un rato la televisión y me metí a mi cuarto temprano. Dejé las cortinas abiertas a propósito, desafiando mis propios miedos. No hay nada ahí afuera. Me repetí como un mantra. Me acosté, y contra todo pronóstico, me quedé dormido casi de inmediato. No sé qué hora era cuando me desperté. La habitación estaba a oscuras, y había un silencio absoluto. Ese tipo de silencio pesado y antinatural que te hace sentir que algo malo está por pasar. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo, desorientado. ¿Por qué me había despertado? Y entonces lo escuché. Tap, tap, tap. Alguien estaba golpeando suavemente el cristal de mi ventana. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana. Las cortinas estaban abiertas, tal como las había dejado. A través del cristal, podía ver el cementerio iluminado por la luna, pero no había nadie junto a la ventana. Nadie que yo pudiera ver. Tap, tap, tap. Los golpecitos se repitieron, rítmicos, deliberados, como si alguien llamara educadamente a mi puerta, pero en la ventana. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Los golpes cesaron. Durante unos segundos, hubo un silencio total, y luego, con un sonido que nunca olvidaré, algo comenzó a escribir en el cristal empañado de mi ventana. No podía ver qué era ese algo, pero podía ver las letras formándose, una por una, como si un dedo invisible las trazara en el vaho del vidrio. M-I-G-U-E-L. Mi nombre. Alguien, o algo, estaba escribiendo mi nombre en la ventana. Grité. No pude evitarlo. Fue un grito de puro terror que salió desde lo más profundo de mi ser. Me levanté de un salto de la cama y encendí la luz del cuarto. El brillo repentino me cegó por un momento. Cuando mis ojos se ajustaron, miré hacia la ventana. Las letras seguían ahí. Mi nombre, escrito en el cristal empañado. Pero no había nadie afuera. El cementerio estaba vacío y silencioso. Sentí que las piernas me temblaban. Retrocedí hasta quedar con la espalda contra la pared opuesta, sin poder quitar los ojos de esa ventana maldita. Mi mente racional trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma de alguien del pueblo. Tal vez mis primos estaban tratando de asustarme. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que no era eso. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el suelo de mi habitación, con todas las luces encendidas. No me atrevía a acercarme a la ventana para limpiar esas letras. Cada vez que miraba hacia allá seguían ahí, acusadoras, imposibles. Cuando amaneció, las letras se habían desvanecido con el calor del sol que secó el vaho del cristal, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no había sido un sueño ni una alucinación. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente a quién acudir. Don Chabelo era el hombre más viejo del pueblo. Tenía más de 90 años, y era conocido como el guardián de las historias y tradiciones de San Felipe. Vivía en una casita humilde al otro lado del pueblo, rodeado de plantas medicinales y amuletos que colgaban de las vigas del techo. Mi abuela siempre había hablado de él con respeto, diciendo que era un hombre sabio que conocía cosas que otros habían olvidado. Esa mañana, todavía temblando por la falta de sueño y los nervios, fui a buscarlo. Lo encontré sentado en un equipal frente a su casa, fumando un cigarro de hoja y mirando el horizonte con ojos nublados por las cataratas. Don Chabelo, lo saludé con respeto. Necesito hablar con usted. El anciano giró su cabeza hacia mí lentamente, como si me hubiera estado esperando. Miguel, dijo con voz áspera, el nieto de Clemencia. Siéntate, muchacho. Me senté en otro equipal junto a él, sin saber muy bien cómo empezar. Él no me apuró. Se quedó fumando tranquilamente, esperando. Don Chabelo, comencé finalmente. Están pasando cosas extrañas en la casa de mi abuela. He escuchado voces que me llaman desde el cementerio. Y anoche algo escribió mi nombre en la ventana de mi cuarto. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco o que había bebido demasiado. Pero don Chabelo simplemente asintió, como si lo que le estaba contando fuera lo más normal del mundo. Ya veo, dijo. Los muertos están inquietos. ¿Los muertos?, repetí sintiendo un escalofrío. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Don Chabelo dio una larga calada a su cigarro antes de responder. Tu abuela Clemencia era una mujer especial, Miguel.
Ella tenía un don. Podía ver y escuchar cosas que otros no podían. Cosas del más allá. ¿Nunca te lo dijo? Negué con la cabeza, sorprendido. Ella nunca hablaba de eso con nosotros. No me sorprende, continuó el anciano. Clemencia era discreta, pero aquí en el pueblo todos sabíamos. Cuando alguien estaba muriendo, ella lo sabía antes de que pasara. Cuando había un espíritu perdido, ella lo sentía y ayudaba. Rezaba por ellos, los guiaba, les daba paz. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a temer la respuesta. Don Chabelo me miró fijamente con esos ojos nublados que de repente parecían ver mucho más de lo que debían. El don se hereda, muchacho. No siempre, pero a veces. Y creo que tú lo tienes. Los muertos lo saben. Por eso te llaman. Ahora que Clemencia se fue, te están buscando a ti. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Esto no podía estar pasando. Yo no quería ningún don. Yo solo quería volver a mi vida normal en la Ciudad de México, a mis hojas de cálculo y mis rutinas predecibles. ¿Cómo hago para que paren?, pregunté con desesperación. ¿Cómo hago para que me dejen en paz? Don Chabelo sacudió la cabeza lentamente. No puedes, Miguel. Una vez que te marcaron, no te van a dejar ir. Pero puedes aprender a vivir con eso. Puedes aprender a ayudarlos, como hacía tu abuela. O puedes intentar ignorarlos, aunque te advierto que eso solo hará que sean más insistentes. Esto es una locura, murmuré pasándome las manos por el cabello. Yo no creo en estas cosas. No importa si crees o no, dijo don Chabelo con una sonrisa triste. Ellos creen en ti. Pasé el resto del día en un estado de shock. Caminé por el pueblo sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que don Chabelo me había dicho. Una parte de mí seguía buscando explicaciones racionales. Tal vez el viejo estaba senil. Tal vez todo era una gran coincidencia. Tal vez yo estaba teniendo un colapso nervioso por el estrés y el duelo. Pero otra parte de mí, una parte que crecía cada vez más, sabía que lo que don Chabelo había dicho era verdad. Esa noche, regresé a la casa de mi abuela con un nudo en el estómago. Había considerado irme a dormir a un hotel, o pedirle a mi mamá que me dejara quedarme en su casa, pero algo me detenía. Orgullo, quizás. O tal vez una morbosa necesidad de confirmar si lo que don Chabelo había dicho era cierto. Me acosté con la luz encendida, completamente vestido, sin atreverme siquiera a cerrar los ojos. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y entonces, puntual como un reloj, lo escuché. Miguel, ayúdanos. Esta vez no venía solo una voz. Eran varias. Un coro de susurros que se superponían, cada uno llamándome por mi nombre. Algunas voces sonaban viejas y cansadas, otras sonaban jóvenes. Había voces de hombres y de mujeres. Incluso escuché lo que parecía ser la voz de un niño. Me obligué a levantarme de la cama. Las piernas me temblaban tanto que casi no podía sostenerme. Caminé hacia la ventana, paso a paso, como si me dirigiera hacia el patíbulo. Cuando llegué junto al cristal, miré hacia el cementerio, y los vi. Figuras translúcidas, como hechas de niebla y luz de luna, se movían entre las tumbas. Eran decenas, hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con ropas de diferentes épocas. Algunos llevaban trajes antiguos del siglo XIX, otros vestían ropas más modernas. Todos me miraban, todos extendían sus manos hacia mí en un gesto de súplica. Ayúdanos, Miguel. Estamos perdidos. Necesitamos cruzar. Tu abuela nos ayudaba. Ahora tú debes hacerlo. Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo, aunque el terror seguía ahí, helándome los huesos. Eran lágrimas de compasión, porque en los ojos de esas figuras espectrales vi un dolor tan profundo, una soledad tan absoluta, que me partió el corazón. No sé cómo ayudarlos. Susurré, con la voz quebrada. No sé qué hacer. Las figuras no respondieron con palabras, pero una de ellas, una mujer anciana con un rebozo sobre los hombros, dio un paso adelante. Levantó su mano etérea y señaló hacia la tumba de mi abuela. Entendí lo que me estaba diciendo. Tenía que ir al cementerio. Tenía que ir a la tumba de mi abuela. Cada instinto de supervivencia en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que cerrara las cortinas, que me metiera bajo las cobijas,
que huyera de este pueblo maldito y nunca volviera. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba. Tal vez era el recuerdo de mi abuela. Tal vez era esa conexión inexplicable que ahora sentía con esos espíritus atrapados. O tal vez, simplemente, era el destino. Me puse los zapatos con manos temblorosas. Tomé una linterna de la cocina. Salí de la casa en plena madrugada, con el aire frío de la noche golpeándome el rostro. El camino de tierra que separaba la casa del cementerio nunca me había parecido tan largo. La puerta del cementerio estaba cerrada con candado, pero la barda era lo suficientemente baja como para saltarla. Lo hice con torpeza, raspándome las manos con las piedras ásperas. Al caer del otro lado, me quedé parado en medio del camposanto, rodeado de tumbas y sombras. Las figuras espectrales seguían ahí, observándome en silencio, pero ahora que estaba entre ellos podía sentir sus emociones. Había esperanza, tristeza, anhelo. No había malicia. No querían hacerme daño. Solo querían paz. Caminé hacia la tumba de mi abuela, guiándome por la luz de mi linterna. Las flores que habíamos colocado 2 días atrás ya estaban marchitas. Me arrodillé frente a la tierra recién removida y apoyé las manos sobre ella. «Abuela», dije en voz alta sin importarme si sonaba como un loco. «No sé qué hacer. Si de verdad tengo este don, si de verdad puedo ayudarlos, muéstrame cómo». El viento dejó de soplar, un silencio profundo cayó sobre el cementerio, y entonces sentí una presencia cálida detrás de mí. Me giré lentamente. Mi abuela estaba ahí. No era como las otras figuras espectrales. Ella se veía sólida, real, exactamente como la recordaba. Llevaba su rebozo azul favorito y me miraba con esos ojos llenos de amor que me habían reconfortado tantas veces en mi infancia. «Abuela», susurré, incapaz de creer lo que veía. Ella sonrió y extendió su mano hacia mí. Yo dudé solo un segundo antes de tomar su mano etérea. No sentí nada físico, pero sí una oleada de calidez y amor que me inundó el pecho. «No tengas miedo, mi niño», dijo su voz, clara como el cristal. «Esto es parte de quién eres, parte de nuestra familia. Yo te voy a enseñar. Pero primero, tienes que estar dispuesto a aceptar este camino». «No entiendo nada de esto», admití. «Toda mi vida he sido escéptico. He creído en la ciencia, en la lógica. Y ahora sabes que hay más», completó ella. «Hay un mundo más allá de lo que puedes tocar y medir. Siempre ha estado ahí, Miguel. Solo que ahora puedes verlo». Miré a mi alrededor, a todas esas almas perdidas que esperaban pacientemente. «¿Qué quieren de mí? Algunos necesitan que reces por ellos», explicó mi abuela. «Otros necesitan que entregues mensajes a sus seres queridos que siguen vivos. Algunos solo necesitan que alguien los escuche, que reconozca que existieron. Son tareas sencillas, pero importantes. Los mantienen atados aquí, incapaces de seguir adelante». «¿Y tú?», pregunté. «¿Tú también estás atrapada?». Ella negó con la cabeza, y su sonrisa se hizo más amplia. «No, mi amor. Yo ya estoy en paz. Pero me quedé un poco más para guiarte, para asegurarme de que entiendes lo que debes hacer. Después me iré. Cruzaré al otro lado donde me espera tu abuelo». Sentí que las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. «Te voy a extrañar tanto, abuela. Y yo a ti, Miguel. Pero no estoy realmente yéndome. Siempre estaré contigo, en tu corazón. Y ahora, cada vez que ayudes a un alma perdida, estarás honrando mi memoria. Estarás continuando el trabajo que yo hice durante tantos años». Nos quedamos ahí, en medio del cementerio, mientras mi abuela me enseñaba. Me mostró cómo abrir mi mente para escuchar realmente lo que los espíritus necesitaban decir. Me enseñó oraciones de protección y de guía. Me explicó cómo diferenciar entre un espíritu que necesitaba ayuda y uno que podía ser peligroso, aunque me aseguró que estos últimos eran raros. Pasaron horas, aunque me parecieron minutos, y cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del alba, mi abuela me apretó la mano una última vez. «Es hora de que me vaya», dijo suavemente. «Pero tú vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees». «Espera», le rogué. «Solo un poco más». Ella negó con la cabeza, aunque en sus ojos vi que tampoco quería irse. «Si me quedo más tiempo, será más difícil para ambos. Despídete de mí, Miguel, y luego comienza tu trabajo».
La abracé, o al menos lo intenté. Mis brazos atravesaron su forma etérea, pero sentí su amor envolviéndome como un manto cálido. Cuando me separé, ella ya comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en partículas de luz dorada que se elevaban hacia el cielo rosado del amanecer. «Te amo, abuela», dije. «Y yo a ti, mi niño», respondió su voz cada vez más lejana. «Ahora ve, ayúdalos». Y desapareció. Me quedé solo en el cementerio, arrodillado junto a su tumba, con el sol saliendo en el horizonte. Pero no me sentía solo. Podía sentir la presencia de todos esos espíritus a mi alrededor, esperando pacientemente. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, no sentí miedo. Me puse de pie y miré a las figuras espectrales que se habían congregado a mi alrededor. «Está bien», dije en voz alta. «Voy a ayudarlos. No sé si lo haré bien, pero voy a intentarlo». Y así comenzó mi nueva vida. Los siguientes días fueron los más extraños y agotadores que había vivido. Pasaba las noches en el cementerio, hablando con los espíritus, escuchando sus historias, aprendiendo lo que necesitaban. Algunos solo querían que rezara por ellos. Les dedicaba rosarios completos usando el rosario de mi abuela que había encontrado entre sus cosas. Otros me pedían que entregara mensajes. Un hombre llamado Arturo me pidió que le dijera a su hijo que lo perdonaba por haberlo enviado al asilo. Una mujer llamada Guadalupe quería que su nieta supiera dónde había escondido unas joyas de familia. Un niño pequeño que había muerto en un accidente hace décadas solo quería que alguien pusiera flores en su tumba olvidada. Al principio, la gente del pueblo me miraba con desconfianza cuando aparecía en sus puertas con estos mensajes de los muertos. Pero cuando las cosas que yo les decía resultaban ser ciertas, cuando encontraban esas joyas escondidas, o reconocían detalles que solo sus seres queridos fallecidos podían saber, la actitud cambió. Comenzaron a buscarme, a pedirme que contactara a sus muertos, a traerme a familiares de otros pueblos que necesitaban respuestas. Mi trabajo de contador en la Ciudad de México quedó atrás. Llamé a mi jefe y renuncié, sin dar muchas explicaciones. ¿Cómo podía explicarle que ahora mi trabajo era ayudar a los muertos a encontrar la paz? Me habría tomado por loco. Me mudé permanentemente a la casa de mi abuela. Cada noche, después de que oscurecía, iba al cementerio y me sentaba en el mismo banco de piedra donde mi abuela solía sentarse. Y los espíritus venían a mí, algunos con historias tristes, otros con asuntos pendientes, todos buscando esa paz esquiva que les permitiría finalmente cruzar al otro lado. No fue fácil. Hubo noches en las que el peso de todas esas historias, de todo ese dolor acumulado, me abrumaba hasta el punto de las lágrimas. Hubo veces en las que sentí que no podía más, que este don era más una maldición que una bendición, pero entonces recordaba la sonrisa de mi abuela, sus últimas palabras, y encontraba fuerzas para continuar. También aprendí que no todos los espíritus eran benignos. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de haberme quedado en San Felipe, apareció algo diferente. No era como las almas perdidas que buscaban ayuda. Esta presencia era oscura, pesada, y emanaba una sensación de rabia palpable. Estaba en el cementerio, como de costumbre, rezando por un grupo de espíritus que habían fallecido en una epidemia de cólera a principios del siglo XX, cuando sentí un cambio en el aire. La temperatura bajó bruscamente, mi aliento se convirtió en vapor, y las figuras espectrales que me rodeaban retrocedieron, como si tuvieran miedo. Levanté la vista y lo vi. Era una sombra con forma humana, pero sin rasgos definidos, solo oscuridad condensada, más negra que la noche misma, y se movía hacia mí con una intención claramente hostil. Recordé las palabras de mi abuela sobre las oraciones de protección. Con manos temblorosas, saqué el rosario de mi bolsillo y comencé a rezar en voz alta. El Padre Nuestro, el Ave María, todas las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño y que había vuelto a aprender en estas últimas semanas. La sombra se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Gruñó, aunque no tenía boca. Fue un sonido gutural que pareció salir de las entrañas mismas de la tierra. Intentó acercarse de nuevo, pero las oraciones lo mantenían a raya. «No tienes poder sobre mí», dije tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Este es un lugar sagrado. Vete». La sombra permaneció ahí por lo que me pareció una eternidad.
aunque probablemente fueron solo unos minutos. Finalmente, con un último rugido de frustración, se disolvió en la oscuridad, dejando solo el aire frío y el olor a azufre. Cuando le conté a don Chabelo sobre este encuentro al día siguiente, el anciano asintió gravemente. Hay espíritus que se niegan a aceptar su muerte, me explicó. Se aferran a la rabia, al odio, a los pecados que cometieron en vida. Esos son peligrosos. No puedes ayudarlos, Miguel. Solo puedes protegerte de ellos y asegurarte de que no lastimen a otros. ¿Cómo hago eso? Oraciones como ya hiciste. Y esto, sacó una bolsita de tela de su bolsillo. Llévala siempre contigo. Tiene sal bendecida, romero, ruda y un diente de ajo. Te protegerá de las entidades oscuras. Tomé la bolsita agradecido y comencé a llevarla siempre en mi bolsillo. Después de ese encuentro con la sombra, me volví más cauteloso. Aprendí a distinguir entre los diferentes tipos de presencias. Aprendí cuándo acercarme y cuándo mantener mi distancia. Mi vida se convirtió en algo que nunca hubiera imaginado. Durante el día, era un hombre normal. Ayudaba a mi mamá con las cosas de la casa de mi abuela. Iba al mercado. Conversaba con los vecinos. Pero cuando caía la noche, me transformaba en algo más. Un médium. Un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las historias que escuchaba eran infinitas. Conocí a un soldado de la Revolución que había muerto sin saber que su bando había ganado. Le conté sobre cómo México había cambiado, sobre la paz que finalmente había llegado, aunque fuera décadas después de su muerte. Lloró lágrimas espectrales y finalmente pudo descansar. Conocí a una mujer que había sido asesinada por su esposo en los años 50. Durante décadas, su espíritu había vagado por el cementerio, demasiado asustada para moverse. La ayudé a encontrar el valor para cruzar, asegurándole que al otro lado no había más dolor, solo paz. Conocí a un joven que se había suicidado después de que su familia lo rechazara por su orientación sexual. Llevé su mensaje de amor y perdón a su hermana menor, que ahora era una mujer de 60 años y que había pasado toda su vida lamentando no haber defendido a su hermano. Cuando recibió el mensaje, ella lloró y finalmente pudo perdonarse a sí misma. El espíritu del joven se apareció ante mí esa noche con una sonrisa radiante y desapareció en una luz dorada. Cada alma que ayudaba a cruzar me dejaba una sensación de satisfacción profunda. Era agotador, emocional y mentalmente demandante, pero también era significativo de una manera que mi vida anterior nunca había sido. Trabajar con números en una oficina parecía tan trivial ahora, comparado con esto. Pero no todo era ayudar a espíritus amables. También había casos difíciles, como el de Doña Refugio. Doña Refugio había sido una mujer muy respetada en el pueblo cuando estaba viva. Había sido partera, curandera y consejera, pero había muerto con un secreto que la mantenía atada a este mundo. Su espíritu apareció ante mí una noche de luna nueva, cuando el cementerio estaba más oscuro de lo normal. «Necesito que me escuches, Miguel», dijo con urgencia. «Hay algo que debo confesar, algo que me ha atormentado por 20 años». Me senté en el banco y la escuché. Me contó cómo, 2 décadas atrás, había ayudado a dar a luz a un bebé que nació muerto. La madre era muy joven, apenas una adolescente que había sido violada. Doña Refugio, queriendo proteger a la joven del escándalo y del trauma adicional, había mentido. Le dijo a la chica que el bebé había nacido vivo, pero que estaba muy débil, y que ella lo llevaría al hospital del pueblo vecino. En realidad, había enterrado al bebé en secreto en el cementerio, sin ceremonia, sin nombre. La madre se volvió loca esperando noticias de un bebé que nunca existió, dijo Doña Refugio con lágrimas espectrales. Pasó años preguntando por él, creyendo que yo lo había dado en adopción y no quería decirle dónde estaba. Murió sin saber la verdad, pensando que yo le había robado a su hijo. Y yo me llevé ese secreto a la tumba, pero no puedo tener paz. No hasta que el bebé reciba una sepultura apropiada. ¿Dónde lo enterraste?, pregunté. Ella me llevó a un rincón olvidado del cementerio, detrás de una cripta antigua. Señaló un punto bajo un viejo mezquite. Ahí, está ahí. Al día siguiente, hablé con el padre Julián. Le conté la historia, omitiendo los detalles más sobrenaturales, y le pedí su ayuda. El padre era un hombre comprensivo y accedió a bendecir el lugar.
Conseguimos el permiso de las autoridades del cementerio para colocar una pequeña cruz blanca en ese lugar, con una placa que decía simplemente, Angelito desconocido, descansa en paz. Esa noche, cuando regresé al cementerio, tanto Doña Refugio como el espíritu diminuto de un bebé me esperaban. El bebé brillaba con una luz suave y pura. Doña Refugio lo tomó en sus brazos etéreos, llorando y pidiéndole perdón una y otra vez. Gracias, Miguel, me dijo. Ahora puedo descansar. Ahora puedo llevar a este angelito a donde debería haber ido hace tanto tiempo. Ambos espíritus se disolvieron en luz, ascendiendo hacia el cielo nocturno como estrellas fugaces. Me quedé ahí, mirando el espacio vacío donde habían estado, sintiendo un nudo en la garganta pero también una profunda paz. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Mi reputación creció no solo en San Felipe, sino en los pueblos vecinos. La gente venía de lejos para pedirme que contactara a sus muertos, que entregara mensajes, que ayudara a resolver misterios que habían quedado sin respuesta. No cobraba por mi trabajo. No me parecía correcto, pero la gente era generosa de todas formas. Me traían comida, me ayudaban con reparaciones en la casa, me ofrecían su amistad y respeto. Descubrí que podía vivir de manera sencilla con estas contribuciones, mucho más feliz de lo que había sido con mi salario de contador. Mi familia también se acostumbró a mi nueva vida, aunque les costó trabajo al principio. Mi mamá estaba dividida entre el orgullo de que hubiera heredado el don de mi abuela y la preocupación por mi bienestar. Mis primos pensaban que estaba loco, pero cuando uno de ellos necesitó mi ayuda para contactar a su esposa fallecida, su escepticismo se evaporó rápidamente. Una de las experiencias más impactantes ocurrió en febrero, casi 5 meses después de la muerte de mi abuela. Una mujer de un pueblo lejano llegó a mi puerta desesperada. Su hija de 15 años había desaparecido 3 años atrás. La policía había buscado, pero nunca encontraron nada. La familia vivía en un limbo terrible, sin saber si la chica estaba viva o muerta, si había huido o si le había pasado algo malo. Por favor, me suplicó la mujer. Necesito saber. Necesito poder enterrarla si está muerta, o seguir buscándola si está viva. Esta incertidumbre me está matando. Le dije que lo intentaría, aunque no le prometí nada. Esa noche en el cementerio pedí ayuda. No sabía si el espíritu de una chica que había muerto lejos de San Felipe podría escucharme, pero tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, ella apareció. Era apenas una adolescente con el uniforme de secundaria todavía puesto. Su rostro mostraba miedo y tristeza. «Ayúdame», susurró. «Nadie sabe dónde estoy. Mi mamá sigue buscándome». Pasé horas hablando con ella, ganándome su confianza, escuchando su historia horrible. Había sido secuestrada por un hombre que conocía de vista, alguien que trabajaba en el mercado donde ella ayudaba a su mamá los fines de semana. El hombre la había asesinado cuando ella intentó escapar y había enterrado su cuerpo en un terreno baldío en las afueras de su pueblo. Me dio indicaciones precisas, descripciones de árboles, de una vieja casa abandonada, de un pozo seco. Al día siguiente fui con la madre a la policía. Les conté que había recibido información anónima sobre el caso. Los policías eran escépticos, pero la madre insistió tanto que finalmente accedieron a investigar. Encontraron el cuerpo exactamente donde el espíritu de la chica había dicho. La investigación llevó al arresto del asesino, quien confesó cuando se vio confrontado con la evidencia. La familia finalmente pudo darle una sepultura apropiada a la chica, y su madre, aunque destrozada por la confirmación de la muerte de su hija, me agradeció entre lágrimas por darle ese cierre. Esa noche, el espíritu de la chica apareció una última vez, ya sin miedo en su rostro. «Gracias», me dijo. «Ahora puedo irme. Ahora mi mamá sabe la verdad». Y se fue, dejándome con lágrimas rodando por mis mejillas y la certeza de que este don, por muy difícil que fuera, tenía un propósito. No todos los casos eran tan dramáticos. Muchos eran pequeños y personales, como el espíritu de don Pancho, que solo quería que su hijo supiera que estaba orgulloso de él, aunque nunca se lo había dicho en vida. O la señora Matilde, que necesitaba que su nieta encontrara la receta secreta de sus tamales que había escrito en un cuaderno escondido en el ático. Cada caso era diferente, pero todos eran importantes, porque para cada uno de estos espíritus
Ese asunto pendiente era lo único que los mantenía atados a un mundo que ya no les pertenecía, y yo era el único que podía ayudarlos a liberarse. Con el tiempo, también aprendí cosas nuevas sobre mi don. Descubrí que no solo podía comunicarme con los espíritus en el cementerio, podían aparecer en cualquier lugar. A veces, caminando por el mercado, veía figuras espectrales entre la multitud de vivos. Al principio me asustaba, pero aprendí a distinguirlos. Los muertos tenían una cualidad translúcida, un brillo suave que los vivos no tenían, y cuando me miraban, sabían que yo podía verlos. Algunos me ignoraban, siguiendo sus rutinas fantasmales como si todavía estuvieran vivos, pero otros se acercaban, buscando ayuda. Aprendí a establecer límites. No podía ayudar a todos, todo el tiempo. Necesitaba tiempo para mí, para descansar, para mantener mi propia cordura. Así que establecí horarios. Les decía a los espíritus que vinieran al cementerio por las noches, que ahí los atendería. La mayoría respetaba esto. También descubrí que el don me había cambiado en otras formas. Tenía sueños proféticos a veces. Sabía cuándo alguien iba a morir pronto, aunque trataba de no decirlo a menos que fuera absolutamente necesario. Podía sentir las emociones de los lugares, especialmente si algo traumático había ocurrido ahí. La casa de mi abuela, que ahora era mi casa, estaba llena de una energía cálida y amorosa, pero otros lugares me ponían incómodo. Había una cantina en el pueblo donde se habían cometido varios asesinatos a lo largo de los años. Cada vez que pasaba cerca, sentía una opresión en el pecho y un impulso de alejarme. Don Chabelo se convirtió en mi mentor y amigo. Pasábamos las tardes juntos, él compartiendo historias de los viejos tiempos y yo contándole sobre los casos más recientes. Me enseñó sobre hierbas protectoras, rituales de limpieza, y cómo mantener mi energía balanceada para no agotarme. Este don puede consumirte si lo dejas, me advirtió. Tu abuela lo sabía. Por eso se tomaba sus descansos. Por eso viajaba a veces a la playa o a las montañas. Necesitas desconectarte de vez en cuando, o los muertos te arrastrarán con ellos. Seguí su consejo. Una vez al mes, me iba del pueblo por unos días. A veces visitaba a viejos amigos en la Ciudad de México, aunque ellos notaban que había cambiado y no sabían cómo relacionarse conmigo. Otras veces, simplemente iba a algún lugar tranquilo donde no conocía a nadie y no había espíritus buscándome. Durante uno de estos viajes, en un pueblo costero de Oaxaca, conocí a una mujer llamada Elena. Ella era maestra de primaria. Tenía una risa contagiosa y una manera de ver la vida que me recordaba cómo era yo antes de todo esto. Nos hicimos amigos rápidamente. Le conté sobre mi trabajo, esperando que saliera corriendo o me tomara por loco. Pero Elena me sorprendió. Mi abuela también tenía un don así, me dijo. Leía las cartas del tarot y podía ver el futuro. La familia siempre pensó que era charlatana, pero yo le creía. Vi demasiadas de sus predicciones hacerse realidad. Comenzamos una relación a distancia. Ella venía a visitarme a San Felipe algunos fines de semana, y yo iba a verla cuando podía. Elena nunca me pidió que dejara mi trabajo con los muertos. De hecho, lo respetaba profundamente. A veces, incluso me ayudaba, especialmente cuando necesitaba entregar mensajes difíciles a las familias. Tienes un regalo, Miguel, me decía. Estás dando paz a personas que han sufrido por años. ¿Cuánta gente puede decir eso de su trabajo? Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. En un mundo que a menudo me hacía sentir como un bicho raro, como alguien que no encajaba en ningún lado, Elena me hacía sentir normal, me hacía sentir valorado. Pasó un año completo desde la muerte de mi abuela. En el aniversario, organicé una misa en su honor. Toda la familia vino, junto con muchos habitantes del pueblo que la habían conocido y querido. Después de la misa, todos fuimos al cementerio a poner flores en su tumba. Me quedé un rato después de que todos se fueron, sentado junto a la lápida que habíamos colocado. Era simple pero bonita, con su nombre, sus fechas, y una inscripción que decía, Guía de almas, Madre amorosa, siempre recordada. Espero estar haciéndote sentir orgullosa, abuela. Susurré. Sé que he cometido errores. Sé que todavía estoy aprendiendo. Pero estoy intentando continuar tu trabajo lo mejor que puedo. El viento sopló suavemente, y juraría que escuché su voz en él,
cálida y amorosa. Estoy muy orgullosa de ti, mi niño. Muy orgullosa. Sonreí, limpiándome las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas. Puse flores frescas en la tumba y me quedé ahí mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Esa noche, tuve menos visitantes espectrales de lo normal. Era como si los espíritus supieran que necesitaba un descanso, un momento para reflexionar. Me senté en mi banco habitual en el cementerio, pero esta vez solo para pensar, para recordar. Pensé en cuánto había cambiado mi vida en solo un año. El Miguel de hace 12 meses nunca hubiera creído que terminaría aquí, hablando con fantasmas, ayudando a los muertos a encontrar paz. Ese Miguel hubiera pensado que todo esto era imposible, ridículo. Pero ahora sabía mejor. Ahora sabía que el mundo era mucho más grande, mucho más misterioso y maravilloso de lo que nunca había imaginado. Había más entre el cielo y la tierra de lo que mi filosofía contable alguna vez había soñado. Y aunque este don venía con su carga, con sus noches sin dormir y sus momentos de terror, también venía con momentos de profunda conexión, de significado, de propósito. Cada vez que veía un espíritu desaparecer en la luz, liberado finalmente de sus ataduras terrenales, sentía una satisfacción que ninguna hoja de cálculo balanceada me había dado jamás. También pensé en mi abuela, en cómo había llevado este don en secreto durante tantos años. Cuántas almas había ayudado sin buscar reconocimiento o recompensa. Ahora entendía su humildad, su discreción. Esto no era algo de lo que presumir. Era un servicio, un deber sagrado. Los siguientes meses trajeron nuevos desafíos y nuevas lecciones. Hubo un caso particularmente difícil de un niño que había muerto en un accidente de tráfico y que se negaba a cruzar porque tenía miedo de dejar a su madre sola. Pasé semanas trabajando con él y con la madre, ayudándola a ella a encontrar la fuerza para seguir adelante y ayudándolo a él a entender que su madre estaría bien. Hubo otro caso de una mujer que había sido asesinada y cuyo asesino nunca había sido encontrado. Su espíritu me llevó al lugar donde había escondido evidencia crucial antes de morir. La policía pudo usar esa evidencia para finalmente arrestar al culpable, 20 años después del crimen. También hubo casos que no pude resolver, espíritus que estaban tan perdidos en su propia locura o dolor, que no podían comunicarse claramente. Otros que simplemente se negaban a aceptar ayuda. Aprendí que no podía salvar a todos, y esa fue una lección difícil de aceptar. Don Chabelo me ayudó a procesar estos fracasos. No eres un dios, Miguel, me recordó. Eres solo un hombre con un don. Haces lo que puedes, pero no puedes forzar a nadie a aceptar paz si no están listos para ella. Incluso en la muerte, los seres tienen libre albedrío. Elena también fue un ancla fundamental durante los momentos difíciles. Cuando me sentía abrumado, ella sabía exactamente qué decir. A veces era palabras de aliento, otras veces simplemente me abrazaba y me dejaba desahogarme. Su presencia en mi vida me recordaba que yo también era un ser vivo, que también necesitaba alegría, risas, amor. En el segundo aniversario de la muerte de mi abuela, Elena y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña en San Felipe, en la misma iglesia donde habíamos celebrado el funeral de mi abuela. Juraría que durante la ceremonia, sentí la presencia de mi abuela ahí, bendiciendo nuestra unión. Elena se mudó a la casa conmigo. Al principio, le preocupaba que los espíritus le molestaran, pero descubrió que no podía verlos como yo. Solo ocasionalmente sentía presencias o escalofríos extraños. Les puse reglas claras a los espíritus. La casa era nuestro espacio privado. Podían buscarme en el cementerio, pero no en mi hogar. Respetaron esto la mayor parte del tiempo. La vida encontró un nuevo ritmo. Durante el día, era un hombre casado normal. Elena iba a trabajar a la escuela del pueblo, y yo me encargaba de las tareas del hogar, del jardín, de las pequeñas reparaciones. Por las noches, después de cenar con mi esposa, iba al cementerio a cumplir con mi deber. Elena incluso comenzó a ayudarme de manera más activa. Ella era buena con la gente, sabía cómo consolar a las familias que venían buscando respuestas. Cuando yo entregaba mensajes de los muertos, ella estaba ahí para ofrecer un pañuelo, un abrazo, palabras de consuelo. Nos convertimos en un equipo, y entonces, 2 años después de nuestra boda,
Elena me dio la noticia más maravillosa. Estaba embarazada. La alegría que sentí fue indescriptible, pero también vino acompañada de miedo. ¿Y si nuestro hijo heredaba el don? ¿Y si veía cosas que un niño no debería ver? ¿Cómo lo protegería? Don Chabelo, ahora mucho más anciano y frágil, me tranquilizó. Si tu hijo tiene el don, lo sabrás desde pequeño, me dijo, y estarás ahí para guiarlo, como tu abuela te guió a ti. No todos los que tienen sangre de médium desarrollan el don, pero si lo hace, tiene la ventaja de tener un padre que entiende, que puede enseñarle. Tú no tuviste eso. Tenía razón. Yo había tenido que aprender todo por las malas, con miedo y confusión. Mi hijo, si tenía el don, tendría una guía desde el principio. Nuestra hija nació en una mañana de primavera. La llamamos Clemencia, en honor a mi abuela. Era perfecta, con los ojos grandes y curiosos de Elena y mi nariz. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por protegerla. Los primeros años de Clemencia fueron normales. Era una niña alegre, curiosa, llena de energía. No mostraba señales de tener el don, y yo me sentía aliviado y decepcionado al mismo tiempo. Aliviado porque no tendría que crecer con esa carga. Decepcionado porque significaba que cuando yo ya no estuviera, no habría nadie más en la familia para continuar el trabajo. Pero entonces, cuando Clemencia tenía 4 años, todo cambió. Una noche Elena y yo la escuchamos hablando en su cuarto. Pensamos que estaba jugando con sus muñecas, como siempre hacía. Pero cuando Elena fue a acostarla, me llamó con urgencia. Entré al cuarto y vi a Clemencia sentada en su cama, hablando animadamente con alguien que yo no podía ver. ¿Con quién hablas, mi amor?, le pregunté. Con la abuelita Clemencia, respondió naturalmente. Dice que me parezco mucho a ella cuando era niña. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Elena me miró con ojos muy abiertos. ¿Puedes ver a la abuelita?, pregunté cuidadosamente. Sí, papá. Está ahí. Señaló hacia la esquina del cuarto. Dice que está muy orgullosa de ti, y que me va a enseñar muchas cosas cuando sea más grande. Miré hacia donde señalaba y enfoqué mi visión de la manera que había aprendido a hacer. Y ahí estaba. El espíritu de mi abuela sonriendo con amor hacia su bisnieta. «Hola, abuela», susurré. «Hola, mi niño». Escuché su voz clara como el agua. «No te preocupes. Yo la voy a cuidar. Le voy a enseñar todo lo que necesita saber. Y tú estarás ahí también. Juntos, la prepararemos». Esa noche, después de que Clemencia se durmiera, Elena y yo hablamos durante horas. Ella estaba asustada. Lo podía ver en sus ojos. Pero también era fuerte. «Vamos a estar con ella en cada paso», dijo finalmente. «No va a tener que enfrentarse a esto sola, como tú tuviste que hacerlo». Y así fue. A medida que Clemencia crecía, el don se hizo más evidente. Veía espíritus en todas partes. Al principio la asustaban, pero yo estaba ahí para explicarle, para tranquilizarla, para enseñarle que no tenía que temer. Le enseñé las oraciones de protección. Le expliqué que los muertos solo necesitaban ayuda, como cualquier persona viva. El espíritu de mi abuela aparecía regularmente para ayudar con su educación. Era hermoso verlas juntas. 4 generaciones conectadas por este don extraordinario. Don Chabelo murió cuando Clemencia tenía 6 años. Fue una muerte pacífica, en su sueño, rodeado del amor del pueblo que lo había respetado durante tantas décadas. Su espíritu no se quedó. Cruzó inmediatamente sabiendo que su trabajo en este mundo estaba completo. Pero antes de irse, vino a despedirse. Apareció ante mí una última vez, joven y fuerte como debió haber sido en su juventud. «Cuida a tu hija», me dijo. «Ella va a ser aún más poderosa que tú. Y cuando llegue el momento, ella cuidará a sus propios hijos. El don continuará. Las almas perdidas siempre tendrán quien las guíe». Y desapareció en luz, dejándome con lágrimas en los ojos, pero también con esperanza en el corazón. Los años siguieron pasando. Clemencia creció para ser una niña extraordinaria. Era compasiva, valiente, y tenía una conexión con el mundo espiritual que incluso superaba la mía. Podía ver cosas que yo no podía. Podía escuchar susurros que a mí se me escapaban. Y lo mejor de todo, no le tenía miedo a su don. Lo aceptaba como parte de quien era. Cuando cumplió 10 años,
Comenzó a acompañarme al cementerio algunas noches. Juntos ayudábamos a las almas perdidas. Yo la guiaba, le enseñaba, pero también aprendía de ella. Su perspectiva fresca, sin todo el bagaje de años de escepticismo que yo había cargado, le permitía conectar con los espíritus de maneras que yo nunca había imaginado. Elena nos apoyaba siempre. Nuestra casa se convirtió en un refugio, un lugar de amor y calidez que contrarrestaba el trabajo oscuro y pesado que hacíamos. Ella se aseguraba de que tanto Clemencia como yo tuviéramos tiempo para ser solo padre e hija, para jugar, reír, vivir vidas normales además de nuestro trabajo extraordinario. Una noche, cuando Clemencia tenía 12 años, estábamos en el cementerio juntos. Habíamos ayudado a un grupo de espíritus de una familia que había muerto en un incendio décadas atrás. Finalmente habían cruzado, y nos quedamos ahí, sentados en nuestro banco, mirando las estrellas. «Papá», dijo Clemencia, «¿alguna vez desearías no tener este don?» Reflexioné sobre su pregunta. Hace años, la respuesta hubiera sido un sí rotundo. Pero ahora, a veces es difícil, admití. A veces me gustaría poder dormir toda la noche sin preocuparme por las almas que necesitan ayuda. A veces me gustaría poder ir a un lugar sin ver espíritus en cada esquina. Pero entonces, pienso en todas las personas a las que hemos ayudado, en todas las familias que han encontrado paz gracias a nosotros. Y sé que esto es lo que se supone que debo hacer. Es mi propósito. ¿Crees que es mi propósito también?, preguntó con seriedad que no debería tener una niña de 12 años. Solo tú puedes decidir eso, mi amor, le dije abrazándola. Cuando seas mayor, si decides que quieres una vida diferente, nadie te lo va a reprochar. Este don no tiene que ser una obligación, puede ser una elección. Y sea cual sea tu elección, tu mamá y yo te vamos a apoyar siempre. Ella se quedó pensativa por un momento, mirando las hileras de tumbas bajo la luz de la luna. Creo que sí es mi propósito, dijo finalmente. Cuando ayudo a los espíritus a encontrar paz, siento que estoy haciendo algo importante, algo que importa de verdad. No quiero dejarlo. Sentí un orgullo profundo inundándome el pecho. Mi hija, tan joven aún, ya entendía lo que me había tomado años comprender. Entonces vamos a seguir haciéndolo juntos, le dije. Pero también vamos a asegurarnos de que tengas una infancia normal, que tengas amigos, que vayas a fiestas, que hagas todas las cosas que hacen los niños de tu edad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sonrió, y en esa sonrisa vi tanto de mi abuela que me quitó el aliento. Ese mismo año, algo extraordinario sucedió. Un investigador paranormal de la Ciudad de México escuchó sobre mí y vino a San Felipe para conocerme. Se llamaba Dr. Ramírez y era profesor de antropología en la UNAM. Estaba escribiendo un libro sobre las tradiciones espirituales de México y quería documentar mi trabajo. Al principio me mostré reacio. No buscaba fama ni atención. Pero el doctor Ramírez me aseguró que su intención era académica, respetuosa. Quería preservar estas tradiciones antes de que se perdieran en el olvido. La modernidad está borrando estos conocimientos ancestrales, me explicó. En una generación o dos, nadie va a recordar que personas como usted existieron, que este trabajo existió. Déjeme documentarlo, no para exhibirlo como un espectáculo, sino para preservarlo como patrimonio cultural. Después de mucho pensarlo y de consultar con Elena y con Clemencia, acepté. Durante 6 meses, el doctor Ramírez vino regularmente a San Felipe. Me entrevistó extensamente, habló con las familias que yo había ayudado, documentó casos específicos, siempre con el permiso de las personas involucradas. Su libro, cuando finalmente se publicó, fue un éxito modesto en círculos académicos. Se llamaba Guardianes del Umbral, Médiums y Guías de Almas en el México Contemporáneo. Tenía un capítulo completo dedicado a mí y a mi familia, remontándose hasta mi abuela Clemencia. La publicación del libro trajo consecuencias inesperadas. De repente, recibía cartas de todo México y más allá. Personas que habían perdido seres queridos y buscaban respuestas. Otros médiums que querían conectar y compartir experiencias. Investigadores que querían estudiar el fenómeno. Fue abrumador. Tuve que establecer límites más firmes. No podía responder a todas las cartas.
No podía ayudar a todas las personas que me buscaban. Tenía que recordarme constantemente que era solo un hombre, que tenía una familia, una vida más allá de este trabajo. Pero el libro también tuvo consecuencias positivas. Conocí a otros médiums de diferentes partes de México. Descubrí que no estaba solo, que había una red de personas como yo, cada una trabajando en su propia comunidad, ayudando a sus propios muertos. Comenzamos a compartir conocimientos, técnicas, experiencias. Una médium de Veracruz me enseñó métodos de protección que no conocía. Un chamán de Chiapas me mostró cómo usar plantas sagradas para fortalecer la conexión con el mundo espiritual. Una curandera de Michoacán me explicó rituales de limpieza energética que resultaron increíblemente útiles. Mi trabajo evolucionó. Ya no era solo escuchar a los espíritus y entregar mensajes. Aprendí a hacer limpias energéticas en casas donde había presencias perturbadoras. Aprendí a sellar lugares donde la barrera entre nuestro mundo y el más allá se había vuelto demasiado delgada. Aprendí a ayudar a personas que, como yo hace años, estaban desarrollando dones psíquicos y no sabían qué hacer con ellos. Clemencia absorbía todo este conocimiento como una esponja. A los 15 años, ya era una médium formidable por derecho propio. Algunas personas comenzaron a buscarla específicamente a ella en lugar de a mí. Tenía un toque especial con los espíritus de niños, que se sentían más cómodos con alguien más cercano a su edad. Fue durante este tiempo que enfrentamos uno de nuestros casos más difíciles. Una familia del pueblo vecino nos contactó, desesperados. Su casa estaba siendo atormentada por algo oscuro, objetos que se movían solos, voces amenazantes en medio de la noche, sombras que acechaban en las esquinas. Su hijo menor, un niño de 8 años, había dejado de hablar por completo después de ver algo en su habitación. Fui solo primero, dejando a Clemencia en casa. Quería evaluar la situación antes de exponerla a lo que podría ser peligroso. Cuando llegué a la casa, inmediatamente sentí la presencia. Era similar a aquella sombra oscura que había encontrado años atrás en el cementerio, pero peor, más fuerte, más antigua. La familia me llevó por toda la casa, mostrándome los lugares donde ocurrían los fenómenos. En el cuarto del niño, la temperatura era al menos 10 grados más fría que en el resto de la casa. Las paredes tenían marcas de rasguños que aparecían y desaparecían, y en la esquina más oscura del cuarto, podía ver una sombra que no debería existir, una oscuridad más profunda que cualquier oscuridad natural. Comencé con oraciones de protección, bendiciendo cada esquina de la habitación con agua bendita que el padre Julián me había dado. La sombra reaccionó con violencia. Los objetos comenzaron a volar por el cuarto. Escuché un rugido de rabia que hizo temblar las ventanas. Pero no me detuve. Recité cada oración que conocía. Invoqué la protección de San Miguel Arcángel, de la Virgen de Guadalupe, de todos los santos que mi abuela me había enseñado a llamar en momentos de necesidad. La batalla duró horas, literal y figurativamente. La entidad no quería irse. Se había alimentado del miedo de esta familia durante meses. Se había fortalecido con él. Pero yo también era fuerte. Años de práctica, de fe, de propósito, me habían dado una fuerza espiritual que no sabía que tenía. Finalmente, cuando el sol comenzaba a salir, la sombra se disolvió con un grito que parecía venir de las profundidades del infierno mismo. El cuarto se calentó instantáneamente. La luz regresó. Y el niño, que había estado acurrucado en los brazos de su madre todo este tiempo, habló por primera vez en semanas. Ya se fue, dijo simplemente. El monstruo ya se fue. La familia lloró de alivio y gratitud. Yo estaba exhausto, drenado de toda energía, pero satisfecho. Había protegido a esta familia. Había expulsado algo verdaderamente maligno. Cuando regresé a casa, Elena me recibió con un abrazo apretado. Clemencia me miró con preocupación. «Estás pálido, papá. ¿Qué pasó?», le conté. Ambas escucharon con atención. Elena con miedo en sus ojos. Clemencia con una determinación férrea. «La próxima vez voy contigo», dijo Clemencia. «No», respondí inmediatamente. «Es demasiado peligroso». «Papá», dijo con esa voz que me recordaba tanto a mi abuela cuando tomaba una decisión final, «este es mi camino también. No puedes protegerme de esto para siempre. Déjame aprender».
Déjame ayudar. Elena me miró, y en sus ojos vi que estaba de acuerdo con Clemencia. Suspiré sabiendo que estaba perdiendo esta batalla. Está bien, acepté finalmente, pero solo casos menores al principio, y siempre conmigo. Nunca sola, acordó. Y así, Clemencia comenzó a acompañarme en casos más complejos. Resultó tener un don natural para esto también. Su juventud, en lugar de ser una desventaja, era una fortaleza. Los espíritus respondían a su energía pura, sin el cinismo y el cansancio que a veces cargaba yo. Juntos, padre e hija, nos convertimos en un equipo formidable. Limpiamos casas embrujadas en todo Oaxaca. Ayudamos a familias atormentadas por espíritus vengativos. Guiamos a almas perdidas de vuelta a la luz. No todo era oscuridad y batallas espirituales. También había momentos hermosos, como la vez que ayudamos a reunir, aunque sea brevemente, a una pareja que había sido separada por la muerte. El esposo había muerto joven en un accidente, y su esposa había vivido otros 50 años sin poder superarlo. Cuando ella finalmente estaba en su lecho de muerte, nos llamaron. Clemencia y yo hicimos de puentes. Permitimos que el espíritu del esposo se manifestara lo suficiente para que su esposa pudiera verlo una última vez. Se tomaron de las manos, compartieron palabras de amor que habían esperado décadas para decir, y luego, juntos, cruzaron al otro lado. La familia que presenció esto lloró, pero eran lágrimas de alegría. Habían visto algo milagroso. Habían visto que el amor verdaderamente trasciende la muerte. Casos como ese me recordaban por qué hacía este trabajo, por qué valía la pena cada noche sin dormir, cada encuentro aterrador, cada vez que ponía en riesgo mi propia alma. Los años siguieron su curso. Clemencia se convirtió en una hermosa joven de 18 años. Había recibido ofertas para estudiar en la universidad, pero decidió quedarse en San Felipe, al menos por ahora. El conocimiento académico puede esperar, me dijo, pero las almas que necesitan ayuda no pueden. Quiero dedicar estos años a aprender todo lo que puedas enseñarme, papá. Ya habrá tiempo para la universidad después. Elena y yo respetamos su decisión, aunque nos aseguramos de que también tuviera experiencias normales de juventud. Viajes con amigos, fiestas, romances. No queríamos que su vida fuera solo trabajo espiritual. Don Chabelo había muerto hacía años, pero su legado vivía en nosotros. Mi abuela también había cruzado completamente al otro lado, aunque ocasionalmente sentía su presencia en momentos importantes, como un susurro cálido en mi oído. Yo había envejecido. Tenía 45 años ahora, con canas en el cabello y líneas de expresión alrededor de los ojos. Elena también había envejecido conmigo, pero seguía siendo tan hermosa como el día que la conocí. Nuestro amor se había profundizado con los años, fortalecido por todo lo que habíamos enfrentado juntos. Una noche, sentado en mi banco en el cementerio, reflexioné sobre mi vida. Habían pasado 17 años desde que escuché esas primeras voces llamándome desde este lugar. 17 años desde que mi nombre apareció escrito en la ventana de mi cuarto. En ese tiempo, había ayudado a cientos, tal vez miles de almas. Había traído paz a innumerables familias. Había preservado una tradición que de otra manera podría haberse perdido. Y lo más importante, había criado a una hija que continuaría este trabajo cuando yo ya no pudiera. No había sido el camino que planeé para mi vida. Nunca imaginé que dejaría mi trabajo de contador para convertirme en un médium de pueblo. Pero mirando atrás, no cambiaría nada. Este era mi propósito. Esta era mi vocación. Las voces del cementerio ya no me asustaban. Eran familiares ahora, casi reconfortantes. Cada noche traía nuevas historias, nuevas almas que necesitaban ayuda. Y cada noche, yo estaba ahí para escucharlas. Clemencia se sentó a mi lado en el banco, interrumpiendo mis pensamientos. ¿En qué piensas, papá? ¿En cuánto han cambiado las cosas? Respondí. En cuán agradecido estoy por este don, aunque al principio lo vi como una maldición. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó. Negué con la cabeza. Nunca. ¿Y tú? Jamás. Sonrió. Este es quien soy. Es quienes somos. Nos quedamos sentados en silencio cómodo, padre e hija, guardianes del umbral entre la vida y la muerte. El cementerio a nuestro alrededor estaba lleno de historias, de vidas vividas, de amores perdidos y encontrados,
de secretos enterrados y revelados. Y nosotros estábamos ahí para escuchar, para ayudar, para guiar. Las estrellas brillaban sobre nosotros. Una brisa suave mecía los árboles. Y en la distancia, apenas audible, escuché un susurro. Miguel. Sonreí. Otra alma que necesitaba ayuda. Otro propósito que cumplir. Me puse de pie, y Clemencia hizo lo mismo. Juntos caminamos hacia la voz, listos para hacer lo que nacimos para hacer. Porque esto era lo que éramos. Guardianes de los muertos. Puentes entre mundos. Portadores de un don antiguo que pasaba de generación en generación. Y mientras hubiera almas perdidas que necesitaran paz, estaríamos ahí. Siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sentiste cada escalofrío, cada lágrima, cada momento de esperanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, un hito que significa muchísimo para nosotros porque nos permite seguir compartiendo estas historias emocionantes contigo. Cada suscripción nos ayuda a continuar trayendo relatos que te acompañen en tus noches, que te hagan reflexionar sobre lo que existe más allá de lo visible. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y sé parte de esta comunidad que cree que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Sonnet 4.5